días. Un saludo muy especial para todos y muy contento de tenerlos nuevamente con nosotros en esta tercera charla en vivo dentro de nuestro programa El Deporte Habla, un espacio creado por Sportmente y la Universidad del CES en apoyo de la Facultad de Administración y Ciencias Económicas para generar unos contenidos alrededor del deporte que nos van a nutrir mucho y nos van a ayudar a crecer a nivel personal y a nivel profesional. Hoy con una temática supremamente importante, supremamente actual en el mundo, de acuerdo a las diferentes tendencias y a las situaciones que estamos viviendo, y es el tema de la nutrición y salud, un tema que se está trabajando mucho en la actualidad, y hoy quisimos invitar a una persona que hace parte de un grupo de trabajo, de un grupo de investigación importante y que nos va a contar un poco y con el cual vamos a tener una conversación alrededor de lo que viene siendo la nutrición, la salud y el deporte. Le doy la bienvenida a Maximiliano Kemmerer, un gran amigo, una persona que nos ha acompañado en diferentes etapas de lo que viene siendo el desarrollo de este tipo de proyectos. Y quisiéramos, Maxi, tener la posibilidad de conversar un rato alrededor de esta temática tan interesante como es la nutrición y la salud. Bueno, Rafita, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a la universidad, a Sportmente por abrir estos espacios y espero que estos minutos que compartamos acá pues sean del agrado de las personas que nos estén acompañando y que podamos tener algunos lineamientos claros y concisos y sencillos acerca de cómo nos debemos alimentar pues en esta época un poco diferente para nosotros, en esta época de pandemia en donde estamos de pronto un poquito encerrados y que debemos tener unos hábitos alimentarios bien estructurados para evitar algún inconveniente desde el punto de vista de la salud. Muchísimas gracias de verdad, Rafa, por la invitación y espero que estos minutos sean provechosos para todos. Bueno, recordarles a todas las personas que nos acompañan que de acuerdo a la dinámica de la conversación con Maxi vamos a tener un espacio finalizando la actividad para que hagamos las diferentes preguntas, para que podamos de pronto intercambiar algunos conceptos con más. Maxi, jugador de Atlético Nacional y Envigado a nivel profesional, educación física y deportes, estudios de nutrición y dietética, especialización en nutrición humana con énfasis en actividad física y deportes, maestría en ciencias de la nutrición y alimentación humana. Hizo parte del grupo de trabajo de Indeportes y hoy en la Universidad del CES es el director de la maestría en nutrición deportiva. También ha generado sus emprendimientos en compañía de otro grupo de personas, con REAC, Rehabilitación en Actividad Física, una entidad que nos ha dado un apoyo muy importante a todas las instituciones deportivas que estamos naciendo y que en alguna medida hemos buscado algún apoyo. Maxi, si yo te fuera a invitar a comer a la casa o a cenar a la casa, hermano, después de toda esa presentación, esa experiencia de recorrido, yo creería que sería muy difícil, hermano, organizar el menú. No, Rafa, por todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando nosotros estudiamos la parte de nutrición y cuando vemos que muchas veces la publicidad de pronto es un poco engañosa, a veces como esa parte de nutrición, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, vemos que hay cosas que son muy sencillas y el comer y el alimentarse es una cosa que puede ser muy sencilla y alimentarse de buena manera no es complicado, no es costoso y lo podemos hacer muy bien, sin ningún misterio, sin ningún mito, porque este es un campo que está lleno de mitos y de creencias, porque todo el mundo habla de nutrición, todo el mundo sabe de nutrición. El, la mamá sabe de nutrición, la abuelita sabe de nutrición, los fisioterapeutas saben de nutrición, los educadores físicos hablan de nutrición, los médicos hablan de nutrición, los nutricionistas también pensamos que sabemos de nutrición, pero en realidad se crean muchos mitos y muchas creencias alrededor de este campo. Y de verdad que alimentarse de buena forma, como te digo, de alimentarse de una manera adecuada y balanceada, no es una cosa rara. No es una cosa rara, son cosas y lineamientos sencillos, como vamos a ver,
avalados por varias instituciones a nivel internacional y que no va a haber ninguna complicación. O sea, que el día que me invites a la casa, no va a haber ningún inconveniente, lo que me sirvas, no tengo ningún inconveniente en comerme. Bueno, Maxi, vimos dentro de la presentación que tuviste la posibilidad de ser deportista de alto rendimiento y jugar con Atlético Nacional y Envigado. Quisiera de pronto, Maxi, que nos contaras esta experiencia deportiva, de pronto cómo influyó en esa selección de lo que querías ya realizar en tu vida, orientarte por el tema de la nutrición y especialmente por el tema deportivo. Bueno, siempre me había gustado el fútbol, siempre me ha gustado el fútbol, lo practiqué mucho y como tú dices, tuve alguna oportunidad de tener un paso no muy largo en el fútbol profesional, en nacional, en Envigado. Tuve muchos compañeros y muchos amigos que nos ha dejado la parte del fútbol. Tú eres uno de los que, mira que compartimos esas etapas. Y si te acuerdas, en esa época nosotros no teníamos muchas recomendaciones o mucho acompañamiento desde el punto de vista de las ciencias aplicadas al deporte. Nosotros de pronto nos acompañaba, ¿te acuerdas? De pronto el médico de la institución, el preparador físico, el técnico, pero el resto de ciencias aplicadas al deporte, pues no, en la época de nosotros, mira que no existía. Y mira que nosotros siempre, ¿cuál es el propósito de un deportista? Y nosotros como futbolistas, pues siempre queríamos mejorar el rendimiento, queríamos ser más rápidos, queríamos ser más fuertes, queríamos tener mucha mayor resistencia. Y una de las preguntas que siempre nos hacíamos, o por lo menos me hacía yo, era, ¿qué tengo que comer yo? ¿Qué pudiera comer? ¿Cómo pudiera alimentarme para mejorar esa parte del rendimiento? No sé si te acuerdas que después de los entrenamientos nosotros nos íbamos para el gimnasio que quedaba por Laureles, ¿cierto? El gimnasio del club. Y uno de los aspectos importantes, yo me acuerdo de una de las experiencias bonitas que tuve con Andrés Escobar, nos íbamos porque él vivía cerquita aquí a La Palma, donde siempre he vivido yo, y nos íbamos y el querer y el mejorar, por ejemplo, la masa muscular era uno de los propósitos importantes, pero a veces siempre quedaba como esa sensación, ¿qué tendré que comer antes de pronto de un entrenamiento de eso, de ese esfuerzo? Después de pronto, ¿cómo me tendré que recuperar y cómo podré yo propiciar que haya un mejor aumento de la masa muscular? Era una de las preguntas que se hacía y uno en esa época no teníamos como mucho apoyo en ese sentido. Entonces eso fue una de las grandes motivaciones para empezar a estudiar y uno de los grandes interrogantes que pues hemos venido avanzando en esa parte de conocimientos, en la parte de nutrición, y ya podemos dar unos lineamientos mucho más claros y unas prácticas mucho más precisas para poder alcanzar objetivos como ese. Sí, Maxi, no, es claro que el deporte, la actividad física, algunas disciplinas más que otras, han tenido una evolución importante en relación a las ciencias aplicadas al deporte y la nutrición entra a tomar un papel supremamente importante en función de la preparación, en función pues como de tener la posibilidad de generar esos complementos que inicialmente pues no tenían ese desarrollo y que finalmente han ido creciendo y fue uno de los factores por los cuales pues toman la decisión de generar ese espacio. Soy consciente y finalmente siempre he sido un convencido de que a nivel deportivo hay muchos campos de acción, la preparación, la formación es fundamental, no solo la educación del deportista, sino de la persona que transmite el mensaje, los entrenadores, los directores, los preparadores físicos. Contanos un poquito de las diferentes alternativas que vos hoy desde, digamos, un poquito desde la barrera, pero desde esta parte de ciencias aplicadas, estás viendo cómo se pueden generar esos complementos y cómo las instituciones deportivas pueden empezar a implementar todos estos temas de ciencias agregadas al deporte. Rafa, eso es una cosa fundamental. Para mí, mira, en esa época no teníamos como la cultura, o muy poquitos teníamos como la cultura de combinar esa parte del deporte con la parte del estudio. Las instituciones no
estaban como formadas para eso, ¿sí? Las instituciones desde el punto de vista deportivo, hablo. A nosotros nos tocaba, me acuerdo que para poder combinar esas dos cosas, se requería bastante disciplina. Yo vi la charla que tuviste con Marulo hace 8 días y uno de los aspectos fundamentales que resaltaba Víctor es la disciplina. Nosotros para poder combinar esa parte de estudio y esa parte del deporte, porque en esa época entrenábamos 2 veces al día, entonces se requería bastante disciplina, porque me acuerdo que teníamos clases 6 de la mañana, nos salíamos de clase, me salía de clase a las 7:15, 7:30 y nos íbamos a entrenar ahí al estadio. Salía del entrenamiento 10:15, 10:30, iba a clase de 10, pero llegaba un poquito tarde, iba a almorzar a la casa, clase de 2, salíamos a las 3:30 y a entrenar por la tarde. Y ya después del entrenamiento, lo que requería de pronto algunas pues, actividades que se derivan del estudio, entonces era una jornadas bastante largas, bastante ajetreadas, y que también esa era una de las preguntas que hacía yo, con toda esta carga, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista académico, pues qué tengo que comer para poder pues, rendir en todo. Ahora yo veo que muchas instituciones, por ejemplo, como tu empresa y la universidad, son muy abiertos y tratan de que la persona que practique deporte, cualquier tipo de deporte, nosotros pues nos tocó el fútbol, pero todos los otros deportistas de combate, atletas, baloncetistas, ¿sí? Ya yo veo que ya se está cogiendo cierta conciencia, tanto en las entidades educativas como en las mismas entidades deportivas, para que la persona tenga un espacio para poder capacitarse y poder, después de su carrera deportiva, poder aportar algo a la sociedad y que sea un propósito de vida de la persona. Entonces, por eso estos espacios yo creo que son importantes para las personas, por ejemplo, los niños, los adolescentes que estén iniciando y que ya tengan una conciencia de que es importante combinar esa parte deportiva, esa parte de la actividad física y el deporte con esa etapa de formación o con su componente de formación, y que no es una cosa que va en contravía. En esa época no teníamos tanto esa conciencia, yo veía que no se tenía tanto esa conciencia, y yo creo que a vos te tocó también muy difícil para que vos pudieras entrenar, que pudieras estudiar. A veces algunos técnicos, mira que lo veían bien, pero algunos técnicos de pronto no tenían esa conciencia y no lo veían tan bien esa combinación, pero yo creo que paso a paso vamos evolucionando, y tanto las entidades educativas como la Universidad CES, que apoya mucho la persona que practica deporte, y las entidades deportivas ahora, por ejemplo, Atlético Nacional o de pronto diferentes clubes, pues ya tienen unos espacios y son mucho más conscientes que esa etapa de formación también es fundamental para la evolución de la persona. Sí, claro, Maxi. El tema de la formación integral es fundamental ahorita porque tenemos que hablar en unos términos de un deportista que cubre los 360 grados, que tiene la capacidad de prepararse deportivamente, la capacidad de prepararse académicamente y de esa manera ser una persona integral, antes que un deportista, antes que un estudiante. Y esas son las facilidades o las posibilidades que están brindando hoy los diferentes clubes deportivos, los diferentes clubes a nivel profesional y las diferentes instituciones como la Universidad del CES, como los proyectos liderados por diferentes marcas, Sportmente, y hay varios en el mercado que están brindando oportunidad. Maxi, ahorita tocaste un punto que lo vivimos varios en carne propia y que refleja mucho toda esa problemática que se tenía inicialmente de alimentación, y era uno madrugar a clase antes de irse para el entrenamiento, después salir de entrenamiento y regresar a clase, después volver y tener como unos horarios en los cuales uno organizaba sus clases académicas en unos espacios que de pronto fueran posibles de acuerdo a la programación de entrenamiento, y perfectamente el desayuno de uno podría ser un croissant y una gaseosa y váyase para el entrenamiento,
Hoy esa situación se presenta mucho también. De todas maneras, ya hay diferentes alternativas, ya hay diferentes opciones para que finalmente los jóvenes, las personas, también los niños en los procesos formativos tengan una buena alimentación y unos buenos complementos desde el hogar. Desde el hogar generar esos temas y mirar cómo de pronto, de alguna manera, se puede generar una buena orientación en relación a ello. ¿Qué le podríamos decir de pronto a estos padres de familia que están preocupados por la alimentación de sus hijos, por el desarrollo deportivo de ellos y también por un desarrollo académico, porque debemos ser conscientes de que son esfuerzos? La actividad deportiva es un esfuerzo muy grande, pero la actividad académica también exige de un tema que es un poquito fuerte. ¿Cómo podemos orientar o cómo podemos empezar a darle unos tipsitos a los padres, Maxi, para esa orientación en el tema de deporte base y para los jóvenes que ya tienen una proyección mayor? Claro, Rafa, mira, yo tengo, de pronto hay niñas, porque las niñas, por ejemplo, de gimnasia rítmica o gimnasia artística, son niñas que entrenan 6, 7 horas al día. Los niños, por ejemplo, de bicicross, entrenan 4 o 5 horas al día. Hay niños y niñas de patinaje, de carreras y patinaje artístico que entrenan también 3, 4, 5 horas al día y tienen que cumplir con esas jornadas académicas. Una de las recomendaciones importantes que, que se les debe dar es que sí es fundamental hacer un seguimiento del peso, la estatura y el porcentaje de grasa que tienen los niños para ver cómo van evolucionando. Y a partir de esa evaluación, que es una evaluación que no es una cosa complicada, no es una cosa extraordinaria, simplemente hacer un seguimiento del peso, de la estatura, de algunos componentes, de algunos tejidos cutáneos, para ver cómo evolucionando esa composición corporal y mirar cómo está el niño o el adolescente, o la niña y la adolescente, con respecto a las gráficas de crecimiento y con base en eso brindar ciertas recomendaciones. Si está, por decir algo, pues está por debajo de la gráfica, está muy por debajo, por decir algo en el peso, pues entonces tenemos que empezar a aumentar ciertas cantidades de alimentos para poder balancear ese componente nutricional. Por el contrario, si de pronto el niño o la niña está por encima de esas gráficas y está de pronto con un sobrepeso, con cierto grado de obesidad, pues empezar a balancear esa parte alimentaria para tratar de armonizar la figura y armonizar ese peso para la estatura y poder que tengan un adecuado crecimiento y desarrollo. Entonces, la primera recomendación es hacer una evaluación periódica, cada 2, 3 meses, de cómo va evolucionando el peso, la estatura y la composición corporal del niño y del adolescente, que eso nos da una idea muy importante de qué es lo que tiene que consumir para poder garantizar de que tenga un adecuado soporte desde el punto de vista nutricional y calórico y pueda soportar esa parte de crecimiento y desarrollo. Sí, Maxi, en el tema de lo que son los niños o estos deportistas que están en su etapa de formación y en su etapa base, es muy importante esa apreciación y hacerlo en compañía de los padres. Pero también nos hemos dado cuenta que ya la cultura del deporte, la mentalidad del deportista en Colombia ha venido cambiando y ya los deportistas a medida que van creciendo deportivamente y a medida que van creciendo en su edad, ya van tomando una conciencia y ya uno ve deportistas que perfectamente hacen su programación alimentaria desde el inicio de semana o perfectamente pueden en el día ya saber en qué momento generan ciertos consumos de alimentos para estos deportistas que van en proyección, que están ya un poquito en un nivel más alto a nivel de edad y a nivel de pronto de lo que viene siendo la competencia. ¿Qué tipo de orientación podríamos manejar con ellos? ¿Es la misma evaluación o ya empieza a ser un poquito más avanzado el tema, Con, Maxi? de pronto los niños y los adolescentes o ya adultos mayores, ya hay de pronto una evaluación un poco más extensa para poder mirar bien cómo es el tipo físico de la persona, cómo es el fenotipo de la persona y cómo puede esa persona proyectar su carrera deportiva. Ya es una evaluación un poquito más extensa, pero tampoco es una cosa, como te digo, difícil de hacer, ¿sí?
se puede hacer relativamente fácil, hacer ese seguimiento y poder dar unas pautas claras de cómo de cómo debe ser esa alimentación. Lo que Maxi, sí. qué pena. Dentro de lo que venís de pronto contándonos, entran a participar ya de una forma un poco más intensa, al menos en los deportistas que ya empiezan a tener alguna proyección o empiezan a aumentar en su edad, los complementos alimenticios a nivel de que si ya empiezan a trabajar gimnasio, que si ya empiezan a aumentar sus jornadas de entrenamiento. Estos complementos, Maxi, se manejan solo en esos deportistas que ya tienen cierta edad y cierta proyección o en los niños también? Esa pregunta es muy importante, Rafa. En los niños también a veces necesitamos ciertos suplementos, ciertos complementos para poder alcanzar estas metas desde el punto de vista nutricional. Como te digo, por ejemplo, niñas de gimnasia que entrenan tantas horas, de patinaje, bicicross, que entrenan tantas horas y que tienen jornadas académicas muy largas, a veces algunos complementos como complementos que tienen algo de proteína, carbohidratos, vitaminas, minerales, nos ayudan a alcanzar esas metas nutricionales y poder garantizar un adecuado crecimiento y desarrollo. Entonces, en la parte de complementación, ese es un tema también de mucha tela por cortar, pero una de las recomendaciones fundamentales es que primero nos fijamos cómo se está alimentando la persona. Hay como una especie como de pirámide. ¿Cómo se está alimentando la persona? Luego, ¿cómo está entrenando? ¿Cómo son esas jornadas de entrenamiento? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es el volumen de entrenamiento que tiene? ¿Cómo es el descanso? ¿Sí? Porque esas tres partes son fundamentales. Y luego miramos si se necesita algún suplemento. Si la pregunta que tú me dices, todos los niños y todos los jóvenes que practican deporte necesitan suplementación, le tengo que decir, no todos, pero sí algunos, después de revisar su plan de alimentación, su jornada de entrenamiento, cómo está descansando, ya sí algunos les va a ayudar esa parte de suplementación para poder alcanzar ciertos propósitos desde el punto de vista nutricional y que puedan garantizar su crecimiento y desarrollo. Lo que pasa es que a veces estamos invirtiendo esa pirámide, sobre todo aquí en la ciudad de Medellín. Yo me he dado cuenta en la consulta normal que antes de preguntar cómo está comiendo, pues antes de hacerse la pregunta cómo está comiendo, cómo se está alimentando, cómo se está llevando su jornada de entrenamiento, si el niño y la niña están realmente descansando, siempre llegan a preguntar, bueno, ¿cuál es el complemento que le va a hacer ganar? ¿Cuál es el complemento que lo va a hacer más rápido? ¿Cuál es el complemento que lo va a hacer saltar más? ¿Cuál es el complemento que lo va a hacer cansar menos? ¿Sí? No, primero hay que ajustar esos tres pilares: entrenamiento, alimentación, descanso, y después evaluar si el niño o la niña o cualquier persona necesita una suplementación. Que en muchos casos lo necesitan, sí, porque, como te digo, jornadas de entrenamiento tan largas, un niño o una niña que esté en pleno proceso de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Con sus jornadas escolares. A veces necesitamos de algunos suplementos, algunos complementos que nos garanticen que la niña pueda crecer bien y que pueda responder tanto en la parte de su estudio como en la parte de su entrenamiento y que tenga un buen rendimiento. Entonces, a veces nosotros, lo que llamamos nosotros es como reemplazantes de comida, no para reemplazar las comidas, sino como complementación. Eh, no sé si puedo decir marcas acá, pero por ejemplo un Ensur, un Pediasur, un Enterex, un Lucerna, nos sirven a nosotros muchas veces para poder complementar la alimentación que tiene la niña y poder soportar esos altos requerimientos calóricos, porque a veces requerimientos de 3.000, 3.500, 4.000 calorías en el día, es muy difícil solamente alcanzarlas con la alimentación normal o con la comida normal. Entonces muchas veces necesitamos complementación, suplementación para poder garantizar entonces eso.
Hay un tema muy importante, Maxi, que debemos tener en cuenta y transmitirle no solo a los padres de familia, sino también a los deportistas como tal, y lo estuvimos conversando, y es el inmediatismo con el que se están manejando las cosas a nivel deportivo, que lo vemos en las diferentes esferas. Vemos que a un técnico le exigen resultados inmediatamente y si no da resultados, muy posiblemente pues entran a cuestionar su balance o entran a cuestionar su gestión, y es algo que se ve reflejado lastimosamente en el deporte tanto formativo como ya en el deporte un poco más de proyección y hasta de pronto también en la alta competencia, y es que creemos que empezamos un proceso de acompañamiento nutricional o alimenticio y creemos que a los 15 días ya va a estar arrojando sus resultados. Y es muy importante, Maxi, pues resaltar que estos son procesos que hacen parte de un cambio corporal, de un tema de crecimiento, y es importante resaltarle tanto a los padres como a los deportistas que se debe dar paso a paso. Sí. Eso es un proceso, todo es un proceso. Cambiar conductas desde el punto de vista de actividad física y cambiar conductas desde el punto de vista alimentario no son de un día para otro. Por lo menos se necesita un proceso de 3, 4 meses para que la persona vaya viendo cambios en su composición corporal, que aumente la masa muscular, que disminuya la grasa, que mejore en la parte del rendimiento y que vaya cambiando esas conductas desde el punto de vista alimentario. Eso, lo que dices, tienes toda la razón, no es una cosa de la noche a la mañana, pero si se inicia un adecuado proceso, el, el adolescente, el niño o el deportista va viendo esos resultados y va viendo cómo ese componente nutricional le va ayudando a tener un mayor rendimiento, y eso nos va asegurando que tengan adherencia al tratamiento nutricional y que por ende sigan mejorando la parte pues de su rendimiento y que puedan asegurar toda esa parte, si estamos hablando de niños y adolescentes, toda la parte de crecimiento y desarrollo. Pero eso es un proceso que es paulatino, no es inmediato. Nosotros desde el punto de vista nutricional no podemos asegurar o tener como el alimento mágico, ¿sí? Que me va a hacer ganar y que me va a hacer cambiar de un momento a otro. No lo tenemos, nadie lo tiene, ¿sí? Sino que todo es un proceso de cómo se está alimentando desde por la mañana hasta por la noche, de cómo son sus hábitos alimentarios todo el día, cómo es su descanso, y a partir de eso, pues, la persona va mejorando, pero no es un proceso de un día para otro. Correcto, Masi. Hay un tema que es importante resaltar, y es que el mundo hoy está atravesando una situación diferente, una situación que generó cambios en todas las estructuras, una situación de pandemia producto del COVID que ha generado muchos movimientos especiales y que se ha generado también muchos comentarios. Metiéndonos un poquito en lo que viene siendo ya pues como el título de nuestra conversación, que en la nutrición la mejor defensa es el ataque. Hemos escuchado de pronto a algunos médicos, algunos investigadores, algunas personas que han empezado a hablar de la importancia de la alimentación y la nutrición en todos estos aspectos relacionados, no solo con el COVID como tal, sino también con lo que vienen siendo los diferentes virus que finalmente esta situación actual nos muestra que se van a seguir presentando y que nosotros tenemos que estar muy fuertes. Contanos un poquito de estos comentarios y de cómo poder orientar ese tema nutricional en función de esa prevención. Mira, Rafa, hay varias entidades a nivel mundial que nos han dado unos lineamientos muy claros de cómo debemos alimentarnos en esta etapa. Lo que tú dices, una etapa que tenemos que tener muy bien, pues un funcionamiento de nuestro sistema inmunológico de forma adecuada, ¿sí? De forma eficaz para poder, pues, contrarrestar lo que estamos viviendo en este momento. Hay entidades como el Instituto Australiano de Deportes, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, que nos han dado unos lineamientos claros y sencillos de cómo nosotros nos debemos alimentar en esta etapa. La primera, una recomendación. Primero, mantenernos muy bien hidratados. Parte fundamental de nuestro sistema inmunológico, las mucosas, ¿sí? Que son
una parte importantísima de nuestro sistema inmunológico, el estar bien hidratado es un concepto importante. ¿Cómo sabemos nosotros? Nuestro cuerpo, el 60 o 70% de nuestro peso corporal es agua. El agua tiene muchísimas funciones en nuestro organismo. Tiene funciones de transporte de nutrientes, parte fundamental en procesos de digestión, de absorción de nutrientes, en la parte de termorregulación, de regulación de la temperatura corporal, de la modulación del sistema inmunológico. Entonces, el mantenernos muy bien hidratados es fundamental. Me preguntarán, bueno, ¿y cómo sé yo si me estoy hidratando bien o no? Hay pautas que nos dan a nosotros claridad con respecto a eso. Una de las pautas fundamentales es mirar el color de la orina. La primera orina en la mañana o después de entrenar, después de hacer ejercicio, es muy normal que salga amarilla. El resto del día debe ser lo más cristalina posible. Si sale amarilla es que está haciendo falta agua. Porque a mí me preguntan a veces, bueno, Maxi, ¿y cuántos vasos me tengo que tomar de agua? Si es verdad que son 6, que son 8, que son 10 vasos. Eso nos lo va dando, como te digo, el color de la orina, porque nosotros vamos perdiendo líquidos todo el día. Hay unas pérdidas que son sensibles y unas pérdidas que son insensibles. Cuando hablo de pérdidas sensibles, es que las podemos mirar, pérdidas de agua por sudoración en la orina, eso fácilmente lo podemos ver, pero hay pérdidas insensibles. Nosotros también perdemos agua cuando estamos respirando. Entonces, ¿cómo yo sé si estoy equilibrando esas pérdidas, tanto sensibles como insensibles? Con el color de la orina. Entonces, a veces me dicen, Maximiliano, pero con 10 vasos y todavía me sale el color de la orina amarillo. Seguramente necesitamos un poco de más agua, porque todos los días no es igual. Mira que hay días que hace más calor, otros días la jornada de entrenamiento pudo ser mucho más intensa, tiene un volumen de entrenamiento mucho más alto. La persona de pronto está un poco más estresada por alguna inconveniente en el trabajo, entonces hay mayor sudoración, entonces las pérdidas son más. Entonces por eso el color de la orina es tan importante. Hay otros días que de pronto la persona está más tranquila, no hizo ejercicio, está haciendo frío y no hay tantas pérdidas de líquidos. Entonces puede consumir menos cantidad de agua o de líquidos. Cuando te hablo de líquidos, no es solamente agua. Nosotros nos podemos hidratar a partir de, por ejemplo, los lácteos, ¿sí? Un yogur, un vaso de leche, una sopa, una aromática, una limonada, ¿sí? Diferentes, las frutas, las verduras, que básicamente son agua, nos ayudan a mantener ese estado de hidratación. Entonces, es importante que se fijen en la orina, primera orina en la mañana, como les digo, después de entrenar, y si está muy amarilla, es que hace falta agua. Listo. Eso es una pauta que no me parece difícil, lo estamos monitoreando todo el día, me parece relativamente fácil y lo podemos hacer y es una de las recomendaciones importantes. Si queremos ser un poquito más específicos de cuánto tendríamos que tomar, hay otra pauta que también puede ser sencilla y ahora muchas personas en esta época de pandemia han comprado una báscula y se puede estar pesando la persona antes y después del ejercicio. Si la persona se pesa antes y después del ejercicio, por cada kilo que pierda, ¿sí? Se puede aumentar, se debe consumir 1,5 litros de líquidos. Como te digo, cuando digo líquidos, no es solamente agua, sino todo lo que enumeramos ahorita. 1,5 litros de líquidos. Supongamos que la persona empezó su práctica deportiva en 70 kilos y se pesó al final y perdió 1 kilo, está en 69 kilos. ¿Qué quiere decir? Que debe tomar más o menos 1,5 litros de líquidos para poder tener una adecuada recuperación y un adecuado equilibrio hídrico y mantener ese estado importante para la modulación de nuestro sistema inmunológico. Entonces, esas son dos pautas sencillas que nos pueden enseñar a nosotros y que nos dan una idea de cómo debemos nosotros hidratarnos y cómo podemos mantener un adecuado estado de hidratación. Color de la orina o si tienen la oportunidad de pesarse antes y después de su práctica deportiva, nos puede ayudar mucho para garantizar
cuántos líquidos nos debemos consumir para hacer esa recuperación. Maxi, en nutrición la mejor defensa es el ataque. ¿Cómo comenzamos nosotros a identificar el rol de nuestro sistema de defensas y cómo lo podemos fortalecer a partir no solo de esos hábitos alimenticios, sino también de otros hábitos que van direccionados también al tema del rendimiento y al tema, pues no solo del rendimiento deportivo, sino del rendimiento de las personas en sus actividades cotidianas, teniendo en cuenta aspectos como el sueño, teniendo en cuenta aspectos como el descanso, que ya hacen parte integral de nuestras vidas. Entonces, dentro de ese esquema, ¿cómo podemos ir fortaleciendo ese sistema de defensas con miras a que nos preparemos para lo que viene siendo ya las diferentes exigencias de la vida? Muy bien, entonces una de las recomendaciones, como lo primero, mantenernos bien hidratados. Segundo, que tengamos un adecuado consumo de frutas y verduras durante el día. Estas frutas y verduras nos proporcionan a nosotros agua, vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos, que nos ayudan a modular ese sistema inmunológico. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que nosotros, y estas entidades que nos están dando estas pautas, para mantener un adecuado funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, ¿qué nos dicen? Que debemos consumir entre frutas y verduras por lo menos 5 porciones al día. 5 porciones, ¿sí? Entre frutas y verduras. Que en nuestro medio uno piensa que es mucho y que es casi que imposible alcanzar eso. No es tan difícil. En nuestro medio, mira que las frutas y las verduras no son tan costosas, porque pueden ser frutas que estén en cosecha o verduras que estén en cosecha y que muchas veces no son tan costosas. Y entonces, si nosotros nos consumimos 3 frutas, por decir algo, llego en el desayuno, me consumo una fruta, ¿sí? En la media mañana, en el transcurso de la mañana, me consumo otra fruta, una manzana, unas fresas, un kiwi, un trozo de melón, un trozo de papaya, el mismo banano, el mango, sí, cualquier fruta. Y por la tarde me consumo otra. Ya llevo 3 porciones de frutas en el día. ¿Y cómo alcanzo las porciones de verduras? Una porción de verduras es un platico pequeño, el que le sirven a uno el tinto, ¿sí? Con cualquier verdura que nos guste a nosotros, lechuga, tomate, zanahoria, remolacha, champiñones, ¿sí? Un plato pequeño. Entonces, si yo consumo un platico pequeño en el almuerzo y otro de pronto en la cena, yo con eso estoy cumpliendo con las recomendaciones, ¿sí? Con 5 porciones entre frutas y verduras al día. Y nos agregan también que ojalá fueran de 5 colores. O sea, entre más colores tenga esa alimentación, pues menos posibilidad de tener alguna deficiencia de alguna vitamina o algún mineral. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a fortalecer y a mantener un buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y mira que no es una cosa tan complicada y tan difícil. Correcto, Maxi. Hablando un poquito y haciendo una aproximación a lo que vienen siendo los conceptos deportivos en cualquier disciplina, que hablamos de la parte del equilibrio entre la defensa y el ataque como tal, ¿cómo podemos empezar nosotros a generar un equilibrio entre la parte alimenticia y la parte deportiva, esa parte de desgaste calórico, esa parte de consumo energético que sea proporcional y que finalmente logre cumplir en esas diferentes etapas del desarrollo deportivo con las necesidades que nos va generando el cuerpo como tal? Muy bien. Lo que tú dices es un concepto muy importante que es lo del balance calórico. Balance calórico quiere decir que haya un equilibrio entre lo que yo me estoy consumiendo y entre lo que me estoy gastando, ¿sí? ¿Cómo sé yo si estoy consumiendo equilibradamente lo que me estoy gastando? ¿Cómo sé si tengo ese balance? Lo que te dije ahorita al principio, hay una forma muy sencilla que es mirar el peso de la persona. Seguramente, si el peso de la persona está aumentando y seguramente si está aumentando en grasa, ¿qué quiere decir que ese balance energético es positivo? ¿Qué quiere decir balance energético positivo? Que estamos comiendo mayor cantidad de alimentos, seguramente mayor cantidad de harinas, enseguida vamos a explicar eso,
o alimentos fuentes de carbohidratos, de lo que estoy necesitando, ¿sí? Si por el contrario, la persona tiene un balance energético negativo, o sea, que está bajando de peso, y se nota en un análisis de la composición corporal por medio de unos pliegues, se está bajando de peso y se nota que la persona está bajando en masa muscular o en masa libre de grasa. ¿Qué quiere decir? Que seguramente esa persona no está consumiendo la cantidad de calorías, no está consumiendo la cantidad de nutrientes que está necesitando. Entonces, con esa simple evaluación, nosotros nos damos cuenta de cómo tenemos que equilibrar esa parte alimentaria. Entonces, hay varias cosas importantes que tenemos que tener nosotros en cuenta. Que hay unos alimentos que son fuentes de carbohidratos, que es la principal fuente de energía que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esos alimentos? Lo que nosotros llamamos comúnmente las harinas, las pastas, el arroz, el pan, las galletas, la papa, el plátano. Son alimentos que nos proporcionan a nosotros energía. ¿Y cómo sabemos nosotros si estamos consumiendo la cantidad de carbohidratos y que nos puede dar una idea adecuada para mi práctica deportiva? Me estoy balanceando y me estoy pesando y dependiendo de cómo vaya variando ese peso y esa composición corporal, pues vamos ajustando el consumo de esos alimentos fuentes de carbohidratos. Entonces, porque es muy diferente una persona que practique ejercicio una hora a una persona o un deportista que practica ejercicio 2, 3 horas, 4 horas. Ahora está quedando un poquito más difícil llevar las mismas jornadas de entrenamiento que se llevaban anteriormente porque tanto, pues estamos encerrados, estamos en las casas y no son las mismas jornadas ni la misma intensidad de entrenamiento. Pero es muy diferente la persona que entrena 45 minutos o una hora a la persona que entrena 2 o 3 horas y depende también de la intensidad. Entonces, por eso es tan importante mantener un seguimiento del peso y de un seguimiento de los pliegues cutáneos, de cuánto está el porcentaje de grasa, para poder balancear esa parte alimentaria. No sé si me hice entender bien ahí o te enredé. No, Maxi, no, está muy bien porque finalmente pues son temas de conversación que estamos tratando de que sea lo más comprensible y lo más claro para los diferentes públicos, porque quiero resaltar pues que en esta oportunidad tenemos conectados padres de familia, personas de la salud, personas del deporte a nivel de preparación física, a nivel de dirección técnica, y aprovecho para agradecerles y para resaltar ese deseo de participar de estos espacios generados por la Universidad del CES en cabeza de la Facultad de Administración y Ciencias Económicas y es por mente. Entonces, nos parece muy claro. Maxi, hay un tema que termina siendo importante y es que no podemos generalizar en la práctica deportiva porque tiene sus diferentes etapas. Una etapa de preparación o digamos de entrenamiento, una etapa de competencia y una etapa de descanso que ya dentro de las nuevas tendencias del deporte entra siendo supremamente importante en la práctica deportiva como tal, el descanso. La alimentación en cada una de esas etapas puede ser uniforme o tiene sus diferencias para la etapa de entrenamiento, competencia y descanso. No, tiene sus diferencias, dependiendo de la intensidad que se tenga. Eso se llama periodización nutricional, ¿sí? Dependiendo de la etapa en que esté el deportista, la persona de alto rendimiento, se debe cumplir con ciertos lineamientos desde el punto de vista nutricional. En etapas de pronto de mayor intensidad y mayor competitividad, por ejemplo en el deporte del fútbol, entonces el consumo de carbohidratos y esos alimentos, fuentes de carbohidratos, vienen siendo muy, muy importantes, ¿sí? Que se tenga una buena fuente de energía, porque básicamente en deportes, por ejemplo, como el fútbol, o en deportes donde el componente aeróbico y anaeróbico es muy importante, en deportes de alta y que tienen movimientos de alta intensidad y combinados con otros movimientos que son más de resistencia. Entonces, todo este tipo de deportes como de conjunto, fútbol, rugby, baloncesto, voleibol, deportes de raqueta como el tenis, el squash, ese consumo de carbohidratos es muy, muy, muy importante mantenerlo en unos niveles altos para poder garantizar que tengan una muy buena fuente de energía y con ese propósito tratar de postergar la fatiga, ¿sí? Nosotros desde el punto de vista nutricional
¿qué tratamos de hacer? De que haya una muy buena fuente de energía a nivel del músculo, a nivel del hígado, ¿sí? En forma de glucógeno para tratar de postergar lo que más se pueda la fatiga. Y lo otro que decíamos ahorita, la parte de hidratación. Esos son como los dos. Hay otros componentes, pero los dos componentes básicos es mantener unas buenas reservas energéticas y mantener un buen estado de hidratación. Ya después nos preocupamos por otras cosas que también son fundamentales, por ejemplo, de tener ciertos alimentos que no vayan a, que el deportista o la persona que lo esté consumiendo no vaya a tener algún trastorno desde gastrointestinal. Cuando digo algún trastorno desde el punto de vista gastrointestinal es que vaya a tener algún problema de náuseas o vómito o distensión o dolor de estómago o algún cólico, porque eso va a disminuir el rendimiento deportivo. Entonces, con esa parte de alimentación nos tenemos que fijar muy bien en eso, que haya unas buenas reservas energéticas, ¿sí? Que haya un muy buen estado de hidratación y que en la medida de lo posible no vamos a ocasionar trastornos desde el punto de vista gastrointestinal. Pero en cada una de esas etapas hay unos lineamientos claros para poder rendir al máximo. Maxi, antes de la competencia, se debe orientar la alimentación hacia el tema de empezar a manejar una reserva energética, digámoslo así, para poder generar la actividad deportiva o la actividad laboral o las diferentes actividades de la vida. ¿Cómo es el manejo ya en el momento del descanso? Que ya sería ya una especie de recuperación energética del consumo que tuvo a través de su actividad, sea deportiva, laboral o académica. Claro, en este tipo de deportes como lo que hablábamos es muy importante, y en deportes también de resistencia, es muy importante en esa parte de recuperación tener un alimento que, por lo menos un alimento que nos proporcione carbohidratos, pastas, arroz, pan, galletas, papa, plátano, ¿sí? Un alimento que nos proporcione proteína para poder generar ese proceso de recuperación del tejido muscular que se ha dañado, ¿sí? En ese proceso deportivo o en esa actividad física. Una buena fuente de proteína. ¿Cuáles son los alimentos fuentes de proteína? La carne, el pollo, el pescado, el atún, la leche, el kumis, el yogur, el huevo, ¿sí? Todos esos son alimentos fuentes de proteína, que también son muy importantes para ese proceso de recuperación, o sea, posterior al ejercicio. Y también un alimento fuente de vitaminas y minerales, o sea, ya sea o frutas o verduras, que nos proporcionen antioxidantes y que nos proporcionen ciertas sustancias que nos ayuden en ese proceso de recuperación. Entonces, por eso es tan importante, después de una etapa competitiva o después de un entrenamiento fuerte, de una competencia fuerte, es muy importante que tengamos en cuenta esas tres cosas. Tener por lo menos un alimento fuente de carbohidratos, un alimento fuente de proteína y un alimento fuente de vitaminas y minerales. Dependiendo de la actividad y dependiendo del objetivo de la persona, uno prepondera sobre otro. En deportes, por ejemplo, de resistencia o en deportes, como te digo yo, de intensidad intermitente, donde el componente aeróbico y anaeróbico es importante, deportes de conjunto, deportes de raqueta, los carbohidratos pasan a tener una mayor proporción. O sea, consumir un poco más de carbohidratos, una moderada fuente de proteína y frutas o verduras. Si en casos de deportes de potencia, en casos de deportes de alta intensidad y corta duración, o que la persona quiera, por ejemplo, hipertrofiar, cuando te digo hipertrofiar es mejorar la masa muscular, aumentar la masa muscular, pasa a ser más preponderante la parte proteica. O sea, es muy importante que después de un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento donde la persona quiera aumentar la masa muscular, por lo menos se tengan 20 o 25 gramos de proteína, ¿sí? Para garantizar que haya un ambiente anabólico, un ambiente favorecedor de construcción de tejido y que nos ayude en ese proceso de hipertrofia. Entonces, dependiendo del objetivo de la persona, dependiendo del tipo de deporte, pues unos van siendo preponderantes con respecto a otros. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos que tener de todos estos grupos de alimentos para poder garantizar un adecuado proceso de recuperación. Maxi, en este momento y de acuerdo a las situaciones actuales de pandemia, se vienen presentando dos fenómenos a nivel de lo que viene siendo la práctica deportiva o la actividad como tal. Uno de los fenómenos es la gente
que debido a esta situación no ha tenido la posibilidad de desarrollar su actividad física normalmente como lo hacía antes, por las diferentes limitantes que se puedan presentar, la no posibilidad de practicar en espacios al aire libre, la no posibilidad de pronto de manejar unos horarios. ¿Qué recomendaciones podríamos hacerle a estas personas que de alguna forma venían generando una práctica con una programación determinada y que esta práctica se ha visto disminuida de forma importante por la situación actual? Muy buena pregunta, Rafa. Esa es una pregunta que han venido haciendo de pronto las personas que estamos en consulta, que han disminuido, muchas de las personas han disminuido su práctica deportiva por el efecto de la pandemia, han disminuido la intensidad del entrenamiento que estaban llevando normalmente. En estas personas, ¿qué podemos hacer para tratar de mantener la composición corporal? Cuando hablo de composición corporal es mantener un adecuado, la adecuada la masa muscular y no aumentar demasiado la grasa, ¿sí? O no tener problemas de sobrepeso o de obesidad. ¿Qué podemos hacer? En este caso, si se nos disminuye mucho la actividad física, bajar un poquito el consumo de alimentos, fuentes de carbohidratos, de harinas, lo que te digo, pastas, arroz, pan, galletas, papa, plátano, en un 20 o 30%, ¿sí? De lo que venía consumiendo. Y aumentar un poco el consumo de alimentos fuentes de proteína. Cuando digo alimentos fuentes de proteína, te repito, la carne, el pollo, pescado, eh, huevo, leche, kumis, yogur, ¿sí? Entonces, tratar de disminuir un poco el consumo de harinas, el consumo de alimentos fuentes de carbohidratos y aumentar un poquito el consumo de alimentos fuentes de proteína. Esto nos ayuda, ¿sí? A mantener un poco mejor esa masa muscular y el porcentaje de grasa que teníamos antes de la pandemia. Entonces, en todo caso, va a haber algún cambio en la composición corporal. Seguramente con esa disminución de la actividad física, de pronto podemos bajar un poquito la masa muscular, aumentar un poco la grasa, pero con esta recomendación podemos menguar de cierta manera ese cambio o que no haya un cambio tan drástico en esa composición corporal. Porque si la persona después de este proceso de pandemia ya se ha aumentado 5, 6, 7 kilos de grasa y ha disminuido 3 o 4 kilos de masa muscular, pues ese proceso de readaptación y de volver a esa composición corporal, pues nos vamos a demorar unos meses. Pero si la persona solamente se aumentó 1 kilo de grasa y de pronto perdió 1 kilo de masa muscular, pues entonces ese proceso de recuperación va a ser mucho más sencillo y más rápido. Maxi, hay otro escenario que termina siendo parte de esta situación y producto de esta situación que está viviendo el mundo, y acabamos de ver los que tenían una actividad y se ha visto disminuida de forma importante por la situación actual, pues como tal del mundo, pero hay otro escenario que es eh, esas personas que aumentaron su actividad física, que de alguna forma para su tema de salud mental han aumentado esa actividad física que no era de pronto usual en ellos. ¿Qué recomendaciones manejamos para este tipo de personas que de alguna forma tienen que tener también un comportamiento especial en su alimentación? Claro. Por ejemplo, estas personas que aumentaron su actividad física porque tienen más tiempo, ya de pronto entonces la jornada laboral en muchos antes nos ha aumentado, pero en otras personas de pronto han disminuido y pueden manejar esa parte laboral con unas jornadas laborales menores y por eso pueden practicar mayor actividad física. Con esos hacemos lo contrario. Bueno, entonces de pronto podemos aumentar un poco el consumo de carbohidratos, ¿sí? Y mantener, ¿sí? O a veces de pronto también aumentar, si el propósito es de pronto aumentar la masa muscular, aumentar el consumo de carbohidratos y aumentar un poco también el consumo de alimentos fuentes de proteína. Con eso vamos a garantizar que tenga una buena composición corporal y que pueda soportar esas cargas de entrenamiento que están aumentadas en este momento. Ese sería el ambiente ideal. No es lo de todas las personas, pero es una parte de la población que les está pasando eso, ¿sí? Y que es muy bueno, que me parece muy bueno, ¿sí? Porque
van a garantizar de que van a tener una muy buena composición corporal, van a tener una muy buena masa muscular, no van a tener un aumento de su tejido graso de manera ostensible. Entonces es el ambiente ideal en este tipo de contingencias. Maxi, estuve dentro de algunas lecturas o algunos textos que tuve la posibilidad de leer y estudiar de parte tuya. Hay uno muy particular o una temática que abordaste de una forma muy especial y es desnutriendo mitos. Son algunas de las preguntas que nos hacemos cotidianamente todas las personas, tanto deportistas, tanto personas trabajadores, madres de familia. Y me gustaría que de pronto abordáramos algunas de estas preguntas para ya finalizar y entrar a las preguntas que nos están generando las personas que nos acompañan y que se han conectado con nosotros el día de hoy. Y es en relación a eso, desnutriendo mitos. Todo el mundo se ha preguntado en un momento de su vida si los endulzantes son buenos o no son buenos dentro del tema nutricional. Muy bien. Entonces, con base en eso de los edulcorantes son sustancias que nos dan o tienen un poder de endulzar mucho más fuerte que el azúcar, o que en pocas cantidades podemos tener un sabor dulce mucho más alto que, por ejemplo, como el azúcar, para reemplazar el azúcar, la miel, el azúcar morena, la panela, ¿sí? Entonces, estas sustancias los podemos nosotros utilizar para poder de pronto darle un poco de sabor a algunas bebidas, por ejemplo, una limonada, ¿sí? O algún té, ¿sí? O para que le den cierto sabor y que no estemos agregando calorías y evitamos también problemas de que se nos aumente el porcentaje de grasa o que vamos a llegar a problemas de sobrepeso o de obesidad. Entonces es una buena alternativa. Hay muchos mitos con respecto a esto, o sea, hay que de pronto que con esos edulcorantes vamos a tener algún riesgo de tener inconvenientes desde el punto de vista de cáncer, pero se ha visto eso en investigaciones en ratones, ¿sí? Donde puede de pronto, con cantidades exorbitantes de algunos de estos edulcorantes, tener algún riesgo o inconvenientes desde el punto de vista cancerígeno. Pero para una persona del común que endulce 2 o 3 bebidas en el día, no vamos a tener ningún inconveniente y eso nos va a ayudar a que bajemos el consumo calórico y que no nos aumentemos el porcentaje de grasa. Entonces, con respecto a esos edulcorantes, es de pronto desmitificar que si yo me tomo un edulcorante, entonces voy a tener algún inconveniente de cáncer o algún efecto secundario grave. Entonces, si lo consumimos con moderación, no vamos a tener pues ningún inconveniente y antes vamos a disminuir el consumo calórico de la persona, vamos a reemplazar azúcares concentrados y eso nos va a favorecer el buen mantenimiento de la masa muscular. Entonces, una persona que quiera bajar de peso, mantener su composición corporal o bajar el porcentaje de grasa, los podría utilizar sin ningún tipo de inconveniente. La segunda pregunta, Maxi, de nutriendo mitos va en relación a eso que nos acabas de expresar y es esa idea que se ha tenido de cómo es el equilibrio entre la quema de grasas y el consumo calórico. Hay algunos ejercicios o algunas actividades deportivas que puedan de pronto generarnos un mayor consumo calórico y por ende una mayor quema de grasa. O sea, ahí el ejercicio de por sí aumenta el consumo calórico, aumenta el gasto calórico, ¿sí? Y el ejercicio de tipo aeróbico, un ejercicio de baja y mediana intensidad y larga duración, nos va a favorecer que haya una utilización de la grasa como fuente de energía y crónicamente vamos cambiando esa composición corporal. O sea, no es que yo salgo a trotar una vez o 2 veces a la semana y ya me va a cambiar la composición corporal de un momento a otro. Eso se va haciendo de manera crónica. Pero sí, el ejercicio aeróbico, como te digo, de baja y mediana intensidad y larga duración, nos ayuda a utilizar la grasa como fuente de energía y vamos haciendo un cambio en la composición corporal de manera crónica. Pero cualquier tipo de ejercicio
nos va a aumentar el gasto energético, o sea, vamos a gastar más calorías. También se ha visto, por ejemplo, ejercicios de combinación de alta intensidad, o sea, lo que nosotros llamamos los famosos HIIT, el, el trabajo en intervalos, o sea, intensidades altas y bajas, combinando intensidades altas, por ejemplo, como una clase de spinning, ¿sí? Nos ayudan también en ese gasto calórico y en ese consumo o en esa utilización de la grasa como fuente de energía, ¿sí? Y sobre todo post-entrenamiento o post-ejercicio. Se aumenta esa tasa metabólica basal, ¿sí? Se aumenta nuestro metabolismo y se va utilizando en mayor medida la grasa como fuente de energía. Pero eso no es de un día para otro, se da crónicamente. Cuando digo crónicamente es a largo plazo. Maxi, dentro de las diferentes etapas y la forma como se está realizando hoy la actividad física y el entrenamiento, entra a ser muy importante los aspectos que mencionamos ahorita en la conversación, lo que viene siendo la preparación o el entrenamiento, la competencia como tal y la recuperación y el descanso. ¿Qué tan importante, haciendo un paralelo con el tema de alimentación, es el sueño en todo este proceso? Es fundamental. El descanso es fundamental. Mire, nosotros cuando, por ejemplo, queremos mejorar la masa muscular no se mejora en el gimnasio, en cuando estamos haciendo nosotros el trabajo de musculación. La masa muscular se mejora en el descanso. Por eso es tan importante tener un adecuado descanso, un adecuado sueño. Hay muchas investigaciones recientes y ya desde hace varios años que se viene cruzando esa variable del sueño con la composición corporal. Una persona que no duerma bien, una persona que no tenga un adecuado descanso, va a ser más susceptible a tener menores valores de musculación y mayor porcentaje de grasa. O sea, se ha asociado esa variable del sueño, ¿sí? Con la composición corporal, con el porcentaje de grasa o con inconvenientes de sobrepeso o de obesidad. Entonces, por eso es tan importante que nosotros descansemos bien, que durmamos bien, ¿sí? Porque eso nos va a favorecer ostensiblemente el mantenimiento de una adecuada composición corporal. Cuando hablo de adecuada composición corporal es tener una muy buena masa muscular y un porcentaje de grasa dentro de los valores normales. Maxi, hay otro mito que se ha manejado mucho y ha sido pues de siempre, y es el tema con el desayuno. Hay muchos deportistas que acostumbran de pronto no desayunar antes de la actividad física, hay otros que sí lo hacen, hay algunos que sí es muy temprano en la mañana, por ejemplo, sé que los nadadores entrenan a partir de las 5 de la mañana, entonces hay muchos que dicen que es que a esa hora no me entra nada. ¿Cómo es el mito del desayuno? No. Es mejor hacerlo antes, desayunar antes de la actividad? Si se desayuna después, ¿cómo sería pues como todo ese comportamiento? Si no se desayuna y tengo un consumo calórico importante, ¿en qué forma se comporta el tema del desayuno que ha sido un mito importante siempre? Rafa, eso ha cambiado mucho en los últimos años. Eso se ha visto es, dependiendo de la intensidad del ejercicio y de la duración del ejercicio que vaya a hacer la persona, debemos garantizar cómo debe ser esa comida previa. Y dependiendo también del momento, del tiempo que haya entre esa comida previa y el entrenamiento o la competencia, también entonces tenemos que tener en cuenta eso. Es por lo menos esos dos factores y también el propósito que tenga la persona. Entonces, se ha visto que si la persona, por ejemplo, quiere bajar de peso, no se ha visto diferencias estadísticamente significativas en que si la persona desayuna o no antes de hacer el ejercicio. Eso es básicamente como comodidad. Se ha visto más bien, es comodidad, tolerancia de la persona. Lo que tú me dices, si es una persona que va a hacer ejercicio a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana no es capaz de consumirse absolutamente nada, ¿sí? Pues no hay ningún problema. Si entrena 45 minutos, una hora o hasta una hora y media, después puede llegar y desayunar sin ningún tipo de problema, ¿sí? Diferente es, por ejemplo, un deportista o una persona que vaya a entrenar 2 o 3 horas, que se vaya a ir a montar en bicicleta 2 o 3 horas. Ya esa intensidad y esa duración del ejercicio sí amerita que por lo menos 30 minutos antes se consuma un alimento fuente de carbohidratos y un alimento fuente de proteína para poder mantener, ¿sí?, el ritmo de entrenamiento y la intensidad de ese entrenamiento, ¿sí?
Y lo otro que te digo es el objetivo de la persona. Si la persona va a entrenar 45 minutos, una hora y media, y quiere bajar de peso, pues no habría ningún inconveniente si se va sin desayunar. Pero no hay ningún, se puede ir o desayunado o sin desayunar, no hay ningún inconveniente. Pero si el objetivo es aumentar la masa muscular, si vos querés es hipertrofiar, porque vas para una competencia de fitness o simplemente vos querés aumentar tu masa muscular, porque eres un deportista de potencia o porque querés aumentar la masa muscular, esa persona sí es muy importante que consuma por lo menos antes de esa práctica de entrenamiento 20 o 25 gramos de proteína para poder generar un ambiente favorecedor de construcción de tejido y que pueda hipertrofiar. Entonces, por ejemplo, si es en una hora muy temprano, por eso ahí vienen, por ejemplo, también la combinación con los suplementos. De pronto, a esa hora, pues es muy difícil comerse de pronto un huevo o de pronto queso, ¿sí? O algo va a ser más difícil para la persona. Pero, por ejemplo, si tiene un shake de proteína, ¿sí? Que le dé un scoop de proteína que le proporciona 20 o 25 gramos de proteína, va a ser más cómodo y se va a entrenar y va a garantizar que después del entrenamiento se consuma también una muy buena fuente de proteína, carbohidratos, vitaminas y minerales que le ayuden en el proceso de recuperación. Y esa persona va a poder alcanzar ese objetivo o ese propósito de mejorar la masa muscular. Entonces, ya que si tiene que todo el mundo desayunar o que no tiene que desayunar, no, es básicamente según la intensidad del entrenamiento y la duración del entrenamiento que vaya a ser, el objetivo que tenga la persona, el tiempo en que tengas esa última comida y el entrenamiento. Y con base en eso, la persona se tomará la determinación si desayuna antes o no de la práctica deportiva o que tiene que consumir antes de la práctica deportiva. No sé si quedó claro ahí o te enredé un poquito. No, me parece muy bien, Maxi. Yo creo que ya a partir de las preguntas que empiezan a hacer las personas que están conectados y acompañándonos en esta mañana, en esta conversación que lastimosamente nos va acabando el tiempo, Maxi, empezamos a conversar, empezamos a intercambiar algunos conceptos y va y mira uno y ya llevamos un tiempo pues como en la conversación. Yo creería que va a haber un espacio y vamos a generar en compañía de la Universidad del CES, en compañía de la facultad, de administración y economía y las diferentes facultades, temas de nutrición y salud, vamos a buscar unos espacios para poder profundizar en estos aspectos de todas estas ciencias que acompañan hoy la actividad deportiva. Entonces, ahorita les hacemos una invitación para que sigan conectados con nosotros, para que se les registren a través de los diferentes medios y sigamos generando estos espacios y generando información. Maxi, hay una pregunta de Juan Pablo Rúa. Juan Pablo Rúa nos pregunta que él sale a trotar en las mañanas realizando recorridos entre 15 y 20 kilómetros, que a veces en el trayecto siente agonía o un poco de agotamiento. Él nos pregunta que cuál sería la comida ideal para antes y después de realizar estos recorridos. Por ejemplo, si el propósito es mejorar la parte del rendimiento y Juan Pablo está en una adecuada composición corporal, entonces, por lo menos antes de ese recorrido, sería consumir por lo menos un alimento fuente de carbohidratos, un alimento fuente de proteína. Por ejemplo, unas tostadas con algo de queso, ¿sí? O de pronto, si quiere un shake de proteína y después de esa jornada de entrenamiento, sí es muy importante que se consuma, por ejemplo, plato de cereal o granola, ¿sí? O con yogur, con kumis, que es un alimento fuente de proteína, y de pronto una fruta, unas fresas, una manzana, un banano, mango, un trozo de papaya. O de pronto también podría ser otra opción, un paquete de unas galletas o unas tostadas o un pan árabe con huevo, ¿sí? Y con alguna ensalada de frutas para poder garantizar ese proceso de recuperación. Maxi, nos pregunta Carlos Madrid. Nos dice que cómo debe ser un plan de horario alimenticio ideal, que a qué horas debería ser el desayuno, a qué horas debería ser la media mañana, el almuerzo, el algo y la cena. Bueno, eso depende del horario de entrenamiento y del trabajo que tenga la persona. Ya está también reevaluado que tenemos que hacer 5 comidas al día. Eso depende de los requerimientos de cada persona, ¿sí? A veces hay personas que tienen una jornada de trabajo y empieza a las 7 de la mañana, pues es importante que tenga un desayuno antes de la jornada laboral
y puede que no tenga una media mañana, ¿sí? Porque solamente tiene un espacio hasta la 1 de la tarde o 2 de la tarde para el almuerzo. Y de pronto por la tarde no tiene espacio para una jornada de el algo y solamente va a llegar a la cena. Pues un horario dentro de lo normal para la mayoría de la gente puede ser el desayuno entre 7, 8 de la mañana, ¿sí? A veces puede ser un poquito más temprano porque la jornada empieza más temprano, una media mañana entre 10, 9 y media, 10 y media de la mañana, el almuerzo entre 12 y 1, ¿sí? Si va a consumir entonces el algo a las 3, 4 de la tarde y la cena es 7, 8 de la noche. Sin embargo, eso depende mucho de las jornadas de entrenamiento. Si yo estoy entrenando y mi jornada de entrenamiento es entre 6 de la tarde y 9 de la noche, tengo que cambiar esos horarios, ¿sí? O sea, no, aquí no hay un horario que yo tenga que decir, es que yo tengo que consumir el desayuno a esta hora, media mañana a esta hora, y porque voy a desmejorar mi salud o mi rendimiento deportivo. No, todo depende es de qué jornada, cómo es mi jornada laboral y cómo es mi jornada de entrenamiento, y a partir de eso tengo que diseñar el plan de alimentación, ¿sí? Lo que sí le aconsejo ¿cómo es que se llama? A Carlos Madrid. A Carlos, ¿sí? Que es que hay un concepto que nosotros llamamos, lo que se llama el nutrient timing, es que la mayor densidad de nutrientes, o sea, la mayor cantidad de alimentos, se deben consumir alrededor del entrenamiento. Por eso es importante, si la persona entrena por la mañana, que la mayor cantidad de alimentos esté entre el desayuno, una media mañana y el almuerzo, o si la persona entrena por la tarde, esa mayor densidad de nutrientes vaya a estar a esas horas. Eso nos desmitifica una cosa que también me preguntan, si nosotros podemos consumir carbohidratos por la noche, si es importante consumir harinas por la noche. Si una persona entrena en hora de la noche, alta intensidad, quiere mejorar la masa muscular, hay que consumir carbohidratos por la noche y no hay que tener miedo de eso, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta, no es solamente que la hora, ¿sí? Sino que todo el plan de alimentación, ¿sí? Está o depende de la jornada de entrenamiento y la jornada laboral de la persona. Maxi, nos pregunta Cristian Mosquera. ¿La alimentación influye de forma inmediata en las rutas metabólicas para la ejecución del esfuerzo? De manera, sí, o sea, nosotros somos lo que comemos, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Y dependiendo de lo que nosotros comemos, eso se va a reflejar en el rendimiento deportivo. Dependiendo de la ruta metabólica que prepondere en la actividad física que esté haciendo, hay varias rutas metabólicas. Una que es el sistema de los fosfágenos, que es lo que nos da una energía rápida en ejercicios de alta intensidad y corta duración, y prepondera en deportes, por ejemplo, como el salto largo, salto alto, salto triple, lanzamientos, ¿sí? Hay otra ruta que es la glicólisis anaeróbica láctica, que nos proporciona en ejercicios de alta intensidad y corta duración, por ejemplo, ejercicios de 2, 3 minutos, 4 minutos de alta intensidad y corta duración, y eso es otra ruta metabólica, y los de que nos generan o que tienen una ruta metabólica preponderante oxidativa, que son ya como la marcha, el ciclismo de ruta, la maratón, el Ironman. Ya hay otra fuente de energía muy importante, que es la oxidación de las grasas. Entonces, dependiendo de lo que practique la persona, entonces la alimentación se va a basar en unos nutrientes o en otros, ¿sí? Dependiendo de el sustrato energético que se utilice en esa actividad física, pero que influye directamente. Maxi, nos pregunta Mónica Tangarife. ¿Cree que la carne y la leche son una fuente fundamental y necesaria de proteína o hay otras mejores? No. Eso es una pregunta fundamental, muy, muy, muy importante. La leche y la carne son alimentos fuentes de proteína de alto valor biológico. Cuando digo alto valor biológico, es con muy buena biodisponibilidad, muy buena digestibilidad, y que nos ayudan a nosotros a mantener la masa muscular, a recuperar después del ejercicio, nos ayudan a el crecimiento del cabello, renovación de la piel, pues tienen muchísimas funciones, a la modulación de nuestro sistema inmunológico.
pero hay otras fuentes también de proteína. Si la persona no quiere consumir lácteos, no quiere consumir leche, pero entonces de pronto puede consumir cuajada, queso, yogur, hay otras alternativas, o huevo, o también de pronto hay otra fuente alternativa que ahora hay, como leguminosas, ¿sí? Las lentejas, los frijoles, garbanzos, que son una también buena fuente de proteína. Pero también tenemos que tener muy en cuenta que cuando estamos consumiendo fuentes de proteína vegetal, en mayor cantidad de ese vegetal hay menor cantidad de proteína. O sea, 120 gramos de carne pueden tener más o menos 20 gramos de proteína, 25 gramos de proteína, mientras, por ejemplo, un cucharón de frijol, ¿sí? Puede tener más o menos 5 gramos de proteína. Entonces, por eso es tan importante combinar de todos los grupos de alimentos. Pero no es que puedan ser las mejores, o sea, son muy buenas fuentes de proteína, pero hay otras fuentes de proteína como el huevo, ¿sí? El queso, el yogur, el kumis, las leguminosas, que nos aportan también fuente de proteína y que por medio de esos alimentos podemos alcanzar los requerimientos proteicos de la persona. Maxi, nos pregunta Gilbert Aristizábal, hablando de la importancia en la alimentación, ¿qué porcentaje le daría a la nutrición frente al entreno y al descanso? Bueno, mira, esa pregunta también es bien importante. Eso, hay un mito que dicen, para alcanzar los objetivos, desde el punto de vista de rendimiento, desde el punto de vista de cambios en la composición corporal, 70%, hay unos que dicen 70% el ejercicio, 30% la alimentación, otros que invierten 70% la alimentación. Yo les digo, para cambios en la composición corporal, para mejorar el rendimiento deportivo, para mejoramiento en la salud, en el contexto de salud, si estamos desenvolviéndonos en el contexto de salud. La alimentación, 100% alimentación, 100% entrenamiento y 100% de descanso. O sea, las tres cosas son fundamentales. Es decir, una cosa sin la otra va a ser muy complicado alcanzar el objetivo que tenga la persona. Cuando le digo objetivo ya sea de salud, un diabético, un hipertenso, una persona que tenga dislipidemia, si no hace ejercicio y una buena alimentación, no va a alcanzar a controlar esos indicadores o esos datos bioquímicos, esa glicemia o la dislipidemia que tenga, o sea, no la va a alcanzar a controlar si no hace bien las cosas. En el contexto estético, de composición corporal, si la persona entrena muy bien, pero no come bien, o al contrario, o viceversa, tampoco va a alcanzar unos niveles de mejoramiento en la masa muscular, disminución del porcentaje de grasa, no lo va a alcanzar. Y si estamos en el contexto de rendimiento deportivo, menos. Si la persona no entrena bien o no se alimenta bien y no descansa bien, pues ese proceso de rendimiento va a ser muy difícil alcanzarlo. O esos objetivos de rendimiento van a ser muy difíciles alcanzarlo. Entonces, las tres cosas son fundamentales. Yo digo 100% cada uno. Maxi, aquí hay una pregunta ya un poquito más, no tan abierta, sino de pronto un poquito más puntual de Dilma García. ¿Cuál es la alimentación ideal para subir las defensas, teniendo en cuenta que tengo 58 años y soy hipertensa? Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta, mire. Lo que habíamos dicho, ¿cómo se llama la señora? Permíteme un minutico. Edilma García. Dilma. Mire, muy buena pregunta de Dilma. Dijimos varias cosas. Una, fundamental hidratación, consumo de frutas y verduras, consumo de alimentos fuentes de proteína para modular bien ese sistema inmunológico. Cuando le digo proteína, carne, pollo, pescado, atún, leche, yogur, huevos, ¿sí? Alimentos fuentes de proteína. Alimentos fuentes de semillas o nueces que nos aportan un nutriente fundamental, por ejemplo, como el zinc, que es indispensable para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Semillas, por ejemplo, las nueces, las almendras, el maní, ¿sí? Aceites de vegetales, ¿sí? Son fundamentales para ese adecuado funcionamiento. Y disminuir en la medida o en la mayor medida que se pueda alimentos procesados, ¿sí? Alimentos procesados, cuando te digo yo, es alimentos el mecato, ¿sí? Los dulces o azúcares concentrados, disminuirlos en la medida de lo posible, que eso también influye negativamente en el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Y
también evaluar, pero bajo prescripción médica o nutricional, alguna suplementación. ¿Con qué? Que se ha visto que hay algunos suplementos que mejoran el funcionamiento de ese sistema inmunológico, por lo menos modulan el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. ¿Cuáles? Probióticos, los probióticos, vitamina C, vitamina D, ¿sí? Son fundamentales, omega 3, que son suplementos que se ha visto y que están emergiendo de manera importante en la modulación de nuestro sistema inmunológico. Entonces, esas pautas pienso que le pueden servir a Edilma y que tenga muy en cuenta esa parte de prescripción nutricional y prescripción médica. Maxi, nos pregunta Carolina López, una vez había escuchado la regla para los milímetros de agua y es mi peso por 60 igual a milímetros de agua al día. ¿Es cierta esta fórmula? Nos pueden servir, nos puede servir, nos puede servir. Sin embargo, como le digo, hay dos cosas fundamentales. Si nos fijamos en el color de la orina, tú puedes llegar y hacer esa multiplicación y ves que la orina está amarilla, quiere decir que no estamos consumiendo la cantidad de agua o de líquidos que necesitamos, ¿sí? Y lo otro es de pronto el peso antes y después del ejercicio. Pero también nos puede servir esa formulación, ¿sí? Y si ves que el color de la orina está cristalina, no tenemos ningún problema. Puedes seguir hidratando de esa manera. Ya, Maxi, las últimas dos preguntas, porque finalmente pues tenemos mucha participación de las personas que se han conectado con nosotros, pero vamos a dar unos espacios para que finalmente podamos, a través de la universidad y a través de Sportmente, generar otros sitios de conversación, un poco de pronto más especializados, otros de pronto un poco más universales, para poder despejar todas las preguntas que tienen las personas. Nos pregunta Roger Darío Barrera, para recuperar la masa corporal, ¿qué ejercicio recomienda en casa? Básicamente, para mejorar la masa muscular, ejercicios de musculación. Trabajos con el propio peso, ¿sí? Con el propio peso del cuerpo, o si tenemos unas mancuernas, o sea, ejercicios de musculación, que son los que más estimulan una vía que se llama la vía de señalización emetor, que es la que está más relacionada con el aumento y mejoramiento de la masa muscular. Y finalizando, Maxi, nos pregunta Adriana Vera, que si les podemos hablar un poquito o ampliar la información sobre los ayunos intermitentes. Muy bien, esa pregunta también es bien importante. Mire, el ayuno intermitente, sí, hay varios tipos de ayuno intermitente, 12-12, 16-8, 24, ¿sí? Entonces, el ayuno intermitente es una alternativa o es una estrategia nutricional que se está utilizando para cambios en la composición corporal, para disminución del peso, ¿sí? Sin embargo, les digo, a nivel crónico, hay una investigación muy bonita de principios de este año, donde comparan el ayuno intermitente con un plan de alimentación hipocalórico a largo plazo. Y no se ha visto diferencias estadísticamente significativas en cambios en la composición corporal o en disminución de peso entre si la persona hace un plan de alimentación hipocalórico durante largo tiempo o va combinando con ayuno intermitente. Sin embargo, es una estrategia nutricional que nosotros podemos utilizar y que hay personas que se acomodan muy fácil a ese ayuno intermitente. Porque, por ejemplo, en la mañana no tienen mucho apetito, están muy ocupados, no les da tiempo de comer y no les genera angustia y no les genera irritabilidad y no les genera ansiedad el comer en horas de la tarde. Entonces, una persona de esas puede tener como estrategia, desde el punto de vista nutricional, un ayuno intermitente. Pero hay otros, por ejemplo, deportistas que entrenan 2 o 3 horas en la mañana, entonces no sería de pronto una buena alternativa tener ese ayuno intermitente entre ese ejercicio tan intenso y tan prolongado, porque podríamos afectar la masa muscular y el rendimiento deportivo de esa persona. Entonces, es una estrategia, es una estrategia nutricional como nosotros podemos utilizar en un plan de alimentación, como la dieta cetogénica, como de pronto una dieta vegana o una dieta vegetariana, como el ayuno intermitente, un plan de alimentación hipocalórico o un plan de alimentación bajo en carbohidratos, otros planes que son bajos en grasa. Entonces son diferentes alternativas,
pero no para todo el mundo, ¿sí? O sea, porque el inconveniente es que la persona piensa que el ayuno intermitente es bueno para todo el mundo. No, es una estrategia desde el punto de vista nutricional que se puede utilizar, que ha tenido buenos resultados, pero que tenemos que individualizar. Individualizar, dependiendo de las condiciones y de los requerimientos de la persona, lo podemos utilizar o no. Bueno, Maxi, muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo del Deporte Habla, en esta oportunidad. Y el enfoque inicial de estas conversaciones, Maxi, es tratar de que haya mucha gente alrededor de este espacio que entienda, que de pronto despeje algunas de sus inquietudes, que pueda en alguna manera también ampliar su conocimiento. El espacio es muy corto, pero la invitación que le hacemos a estas personas es que generen un proceso de registro dentro de las invitaciones que les venimos realizando, porque en compañía de la universidad, en compañía de la facultad de ciencias administrativas y económicas, la facultad de nutrición y los diferentes estamentos de la universidad y con Sportmente, vamos a generar otros espacios, de pronto algunos más técnicos, de pronto algunos más académicos, otros de igual manera como esta conversación, para que tengamos la posibilidad de profundizar en estos aspectos. Maxi, muchísimas gracias por este espacio, fue muy amena la conversación, creo que aprendimos demasiado y crecemos mucho en ese aspecto que es tan importante en nuestras vidas como es el proceso de alimentarnos bien. No, Rafa, muchísimas gracias a ti, a Sportmente, a la universidad por esta invitación y felicitaciones de verdad por estos espacios de formación y de compartir con las personas en los temas pues, que nosotros nos apasionan. De verdad que muchísimas gracias por la invitación y espero que en estos minutos que compartimos, pues por lo menos les hayan quedado algunas pautas claras y concisas de cómo debe ser la alimentación en este tiempo de pandemia. Muchas gracias, Maxi. Agradecemos también a todas las personas que estuvieron conectados durante este espacio, que dedicaron su tiempo, que estuvieron de alguna forma compartiendo con nosotros las diferentes temáticas que estamos abordando y hacerles una invitación muy puntual en compañía de la Facultad de Administración y Ciencias Económicas de la Universidad del CES a que se programen para el próximo sábado, 8 de agosto, que tendremos una conversación con nuestro capitán Iván Ramiro Córdoba, capitán de la Selección Colombia, capitán del Inter de Milán y ahora capitán de sus proyectos de emprendimiento, para que conversemos un rato con él, nos cuente cuáles han sido sus experiencias, cuáles han sido sus de pronto claves para ser el capitán del éxito, como vamos a llamar esta conversación. Maxi, muchas gracias por tu experiencia aportada a estos espacios y estoy absolutamente seguro que vamos a seguir compartiendo mucho más. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que se conectaron. Por mi página personal, @nutrición en deporte, estamos reposteando normalmente notas de nutrición aplicada a la actividad física y el ejercicio, y entonces también cualquier duda o cualquier pregunta lo pueden hacer entonces por ahí, @nutrición en deporte. Correcto. Maxi, muchas gracias. Un saludo a la Muchas familia gracias. y un fuerte Hasta abrazo. luego. Chao, hasta luego y muchas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego.